Este es el legado que se levanta para edificar a sus hijos. Que esto, Señor, es una herencia que ellos dejan para sostener su hogar. Esto es dejar un legado. Ustedes tienen que asegurarse que sus nietos crezcan sabiendo que esto es lo que va a definir su familia hasta que Cristo venga. No vas a tener una visión regional ni local, porque tu misión y todo lo que tú haces como familia es para alcanzar el mundo entero. Quiero compartirte esta mañana es el número 6 de Familias en Jubileo. Lleva por título Preservando nuestro legado. Diga conmigo, preservando mi legado. Tenemos que preservar nuestro legado. Y te voy a pedir que vayas a Proverbios capítulo 22, verso 6. Mira lo que dice. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿De quién? Cuando le preguntaba al Señor sobre qué tenía que ministrar esta semana, el Señor me llevó a esto y me dijo, es tiempo de construir y de preservar un legado. Todos nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de crear, digan conmigo, crear. Y todos nosotros creamos algo. Como dice el dicho, de inventor, de poeta y de locos, todos tenemos se hacen ahora el que no se lo saben. De inventor, de poetas y locos, todos tenemos un poco. Pero es que todos nosotros tenemos la habilidad, tenemos el don dado por Dios para crear. El detalle está que algunos solo crean problemas, algunos solo crean deudas, algunos solo crean malos hábitos, algunos solo crean complejos y otros crean un camino dado por Dios para sus generaciones. Todos nosotros creamos cosas. Todos nosotros creamos algo, bueno o malo. Una persona que no le importa cómo vive en su casa, que dice grosería, que fuma, que bebe, está creando. ¿Qué está creando? Un mal ejemplo de hábitos para sus hijos. Y una persona que honra a Dios está creando. ¿Y qué está creando? Hábitos de honrar a Dios en sus hijos. Usted siempre va a crear algo. Y todo lo que usted crea en su casa se convierte en un legado. Todo lo que usted crea, bueno o malo, se convierte en un legado. Si usted crea pobreza en su casa, ese es el legado que van a seguir tus hijos. Y si tú creas prosperidad en tu casa, ese es el legado que van a seguir tus hijos. El más grande egoísmo que tú puedes hacer, la más grande falta de responsabilidad que tú puedes tener es pensar en tomar decisiones sin creer que eso va a afectar a tus hijos. Todas las decisiones, diga conmigo, todas las decisiones, buenas o malas, terminan afectando a mis hijos. Todas las decisiones, porque Dios está pensando en mis nietos.
Dios está pensando en mis hijos. Hace 14 años yo entregué mi vida a Jesucristo y el Señor permitió que yo le sirviera pensando en Cristín Esther. Fíjese, Dios sabía que Cristín Esther iba a nacer. ¿Y qué hizo Dios? Salvar al cabezón del papá. Dios sabía que Cristín Esther iba a nacer. Entonces Dios dijo, voy a salvar al cabezón del papá para que deje un legado para cuando ella nazca, ella camine en eso. Tú tienes que comenzar a entrenar a tus hijos. Tú tienes que comenzar a entrenar a tus generaciones. Tú tienes que comenzar a ponerlos a orar contigo. Tú tienes que enseñarle lo maravilloso de leer la Biblia. Tú tienes que entrenar a tus hijos. Diga conmigo, entrenar. Diga, entrenar. Yo tengo que entrenar a mis hijos porque es un mandato del cielo. ¿Y en qué lo tengo que entrenar? ¿En qué lo tengo que entrenar? Diga conmigo, en el legado que yo estoy dejando. Tú tienes que entrenarlo en ese legado. Tú tienes que entrenarlo en ese legado, porque Dios es un Dios generacional. Dios no te va a decir, tú vas a ser un empresario del calzado poderoso para que tus hijos terminen siendo carpinteros. Dios, si te da una empresa, es porque esa empresa la van a dirigir tus nietos. Dios, si te dice que tú vas a ser pastor, es porque tus nietos también van a ser pastor de la iglesia que tú crees y fundes. ¿Por qué? Porque Dios, el legado que tú construyes, lo hace pensando en tus nietos. Pero para entrenar, debo ser entrenado. Diga conmigo, para entrenar. Pero dígalo fuerte, para entrenar, debo ser entrenado. ¿Qué significa eso? Que para yo poder saber cómo voy a entrenar a mis hijos, tengo que entrenarme yo. Para poder entrenar a mis generaciones, tengo que ser entrenado yo por Dios. Yo tengo que comprometerme a que Dios me entrene de verdad, verdad. Tú tienes que tomar en esta mañana el compromiso con Dios de que Él entrene todas las áreas de tu vida. Porque si Dios entrena todas las áreas de tu vida y tú entras en la universidad de Dios, te aseguro que levantarás generaciones de vencedores y victoriosos. Amén. Dígale al que está a tu lado, esto es contigo. Ahora, el mismo Señor nos da instrucciones para que tú seas un buen entrenador. Y en esta mañana vamos a ver 7 cositas básicas, sencillas, que si tú le empiezas a aplicar en tu vida, tú vas a levantar una descendencia poderosa en la tierra. De ti se dirá los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. De ti dirán el hijo de Petra, tu hijo se llama Juan y tu nieto se llama Francisco. Los hijos de Petra, de Juan y Francisco fueron una generación poderosa en la tierra porque creyeron en el Señor. Y vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 6, verso del 1 al 25. Lo primero que tenemos que entender, y es la primera cosa que quiero enseñarte en esta mañana, de estas 7, está en el versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a ti. Léalo conmigo, a ti. A ti, a tu hijo y al nieto de tu hijo. En la época antigua, todo el legado que un hombre hacía, que una mujer construía, tenía que alcanzar hasta sus nietos. Por eso es que la Biblia dice que el hombre bueno le deja herencia a sus nietos. Tú no te puedes ir de esta tierra sin dejar herencia a tus nietos. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana está en el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué? Dígalo, léalo conmigo.
de todo corazón. ¿Qué significa esto? Todos nosotros a veces decimos, tienes que amar al Señor ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Y eso está mal dicho. Porque tú estás poniendo a Dios al nivel de cosas. Tú estás poniendo al Señor al nivel de cosas. Y la Biblia no te dice que ames a Dios sobre todas las cosas. La Biblia te dice que ames a Dios primero ¿con qué? Con todo tú. Tú no puedes amar más a nada sobre la tierra que al Señor. Pero ¿qué es lo segundo que te dice? Con toda tu alma. Y lo tercero que te dice, con todas. Ahí lo que te quiere decir es que te esfuerces en crecer en su amor. Por eso es que lo segundo que tú tienes que enseñar en tu hogar es poner al Señor de primero en todo. Tus hijos no pueden crecer viendo que ellos son primero que Dios. Cuando tu hijo se quiere quedar dormido, yo no quiero ir para la iglesia, tengo sueño. Y tú como papá le dices a tu mujer, hoy no lo vamos a llevar para la iglesia, vale, todos los domingos vamos. Tú le estás enseñando a tu hijo que él es primero que Dios. ¿Aló? Y si lo hace, despiértate muchacho el carrizo, hay que ir a servirle a Dios. Tu hijo va a sentir que entonces amar a Dios es un problema y una carga. Tú tienes que hacerle ver que levantarse esa mañana es lo más espectacular que hay. Tú no puedes pararte que tus hijos te vean viendo, pero muévete, pero apúrate, vamos a llegar tarde. Lo tercero que tú tienes que saber para ser un buen entrenador es que tus hijos no pueden ver en ti más de un mensaje. Tus hijos no pueden ver en ti más de un mensaje. Porque hay algunos de nosotros que en casa le decimos una cosa a nuestros hijos, pero en el camino de la vida ellos ven otro mensaje. ¿Aló? No sé, Dios es bueno, Dios nos va a proveer, Dios nos va a mantener unidos. Ese es el primer mensaje. Pero cuando vamos en el camino, comenzamos a quejarnos. La cosa está difícil, te ve discutiendo con tu esposa, te ve deprimido, te ve llorando. Diga conmigo, 2 mensajes. Hay gente que su familia lo ve como unos locos religiosos desquiciados. Los ve como unos fanáticos. Porque los ven, gloria a Dios, tienes que buscar a Dios, vamos para la... Pero cuando llegan los problemas, son los primeros que arrugan porque les falta la fe. ¿Qué es lo cuarto? Que la palabra del Señor debe dominar toda la información que hay en tu casa. La palabra del Señor debe dominar toda la información que hay en tu casa. Tu casa, la información que se mueve en ella no pueden ser los problemas que hay. No pueden ser las circunstancias que hay. No puede ser la escasez que hay. El peor error que tú puedes cometer es que tus hijos sepan los problemas que tienes con tu pareja. El peor error que puedes cometer es que tus hijos se den cuenta que están pobres. ¿Cuál es la información que tiene que haber en mi casa? Que la palabra del Señor que dijo que vamos a salir de esta es verdad. Lo quinto, tus hijos tienen que ver que tú le enseñas más con tu ejemplo que con tus palabras. Un buen entrenador, alguien que va a instruir a sus hijos, lo enseña más con su ejemplo que con sus palabras. Fíjese lo que dice el versículo 18. Verso 18. Y haz lo recto. ¿Qué dice? Haz, no dice habla. ¿Qué dice? Sacude al que tienes a tu lado y dile, haz. Tu problema es que lo hablas mucho, pero lo haces poco. Dile al que está a tu lado, lo hablas mucho, pero lo haces poco. Pero tú quieres que te vaya bien,
haz lo recto. Lo sexto, y con esto vamos terminando. Recordar a nuestra generación siempre de dónde te sacó Dios. Tus hijos no tienen que vivir, tus hijos tienen que saber que si Dios no interviene en tu vida, hoy quizás ni siquiera estuvieras delante de ellos. Mira lo que dice el verso 20 y 21. Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿por qué vamos a la iglesia? Mañana cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué somos cristianos? Mañana cuando tu hijo te pregunte, ¿pero por qué tanto lo de buscar a Dios? Tú tienes que tener una explicación lógica, razonable. El problema de que muchos de tus familiares no creen o no quieren venir a la iglesia contigo es porque no tenemos argumentos sólidos. Por eso es que el escritor te dice, cuando te pregunten mañana, tú les dirás, nosotros éramos esclavos en Egipto, pero el Señor nos sacó con su mano poderosa. Tus hijos tienen que saber, tu familia tiene que saber que si Dios no interviene, hoy estuviésemos perdidos. Y que somos cristianos, que honramos a Jesucristo, que honramos al Señor, porque Él nos sacó del pecado, Él nos sacó de la muerte eterna, Él nos sacó de la pobreza e intervino en nuestra vida para dejar un legado a nuestras generaciones. Yo quiero decirte que Dios está interviniendo en tu vida, que Dios en estos meses decidió intervenir en tu vida, porque Él va a dejar un legado en tu generaciones, porque tú recordarás de dónde te sacó Dios y va a ser tanta la diferencia de lo que eras sin Él a lo que vas a hacer con Él, que lo recordarás por siempre, porque Dios te va a bendecir para que alcance a todos tus hijos.